¿Cuántas veces escuchaste hablar del paro internacional de mujeres, huelga internacional de mujeres? En Argentina se hizo el primer paro de mujeres. Pero la historia no empieza cuando nosotras llegamos. De eso se trata Bibliografía Obligatoria. Siempre estamos descubriendo cosas nuevas y en medio del escroleo infinito y la vorágine de información, a veces parece que todo empieza cuando ponemos play. Cada generación hace experiencias distintas y en las protestas y en los debates aparecen conclusiones nuevas y se enriquecen aprendizajes anteriores. Pero la historia no empieza cuando llegamos nosotras. Siempre y sobre todos los temas hay bibliografía obligatoria para conocerla. Durante la década feminista que inició en el 2015 con la movilización de Ni Una Menos en Argentina, muchas veces se habló de paro, se habló de huelgas de mujeres. En octubre de 2016, a lo mejor alguna de ustedes se acuerda, después de una seguidilla de varios femicidios durante una semana, se convocó una protesta de Ni Una Menos. Pero esta vez no iba a ser solamente una marcha o una movilización, iba a ser un paro, una huelga. Femicidios como el de Lucía Pérez en Mar del Plata habían provocado mucha bronca y el descontento se sentía en el aire. Una de las ideas que circulaba era: si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras. Y me parece interesante porque habla bastante del descontento que se respiraba en ese momento. ¿Qué quería decir? Era un llamado de atención a las organizaciones, a medios de comunicación, a algunos políticos que ignoraban, o que en realidad trataban de ignorar el movimiento que había empezado un año antes. La protesta tuvo mucha adhesión, incluso en otros países. Entonces, el 8 de marzo siguiente, en 2017, la idea se replicó y se llamó a un paro internacional de mujeres. El lema era: si nosotras paramos, se para el mundo. ¿Fue la primera vez? Pues no. Esa es nuestra primera parada de bibliografía obligatoria. El 24 de octubre de 1975, el 90% de las mujeres islandesas no fue a trabajar. Se cayeron las telecomunicaciones, por supuesto no hubo escuelas, los hospitales funcionaron con esquema de emergencia, la industria pesquera, que dependía mucho de la mano de obra femenina, se paralizó. Los varones llevaron a sus hijos al trabajo y algunos se quedaron en casa para cuidarlos. Acá hay un dato que me encanta. Había un programa de radio en ese momento en Islandia que empieza a llamar a los pueblos rurales para ver qué está pasando. En cada casa donde llaman, atiende un hombre y confirma: las mujeres estaban en huelga. ¿Cómo empezó esta historia? Empezó un poquito antes, en 1974. Las Naciones Unidas habían declarado en 1975 el Año Internacional de la Mujer. Y hay una agrupación chiquita en Islandia, una agrupación feminista de izquierda que se llama Red Stocking, las medias rojas. Ellas proponen hacer una huelga, pero las organizaciones oficiales, o también podríamos decir con oficinas, les dicen que no hay condiciones, que no da la relación de fuerzas, que los reclamos feministas son minoritarios. Ustedes dirán, bueno, las Red Stockings se fueron a su casa, no hicieron nada. Por supuesto que no. Ellas hicieron por su lado una conferencia e invitaron a sindicatos. Y ahí se dieron cuenta de que la idea de la huelga era bien recibida entre las trabajadoras, les gustaba la idea. Ahí se votó esta resolución: todas las islandesas abandonarán su trabajo por un día para destacar el aporte de las mujeres en la fuerza laboral y en el hogar. La idea empezó a dar vuelta por los lugares de trabajo y a ganar apoyo. Unos meses antes de que se realice finalmente la huelga, se llega a un acuerdo y las organizaciones oficiales acuerdan y dicen: bueno, hagamos que las mujeres pidan un día de licencia por enfermedad. Entonces todas las mujeres se ponen de acuerdo, llamaron al trabajo y dijeron: hola, me siento mal, no puedo ir a trabajar. La lucha por la igualdad obviamente no empezó ni terminó ese día, pero el 24 de octubre de 1975 Islandia se paralizó y las islandesas hicieron sentir su fuerza en el trabajo y en las casas. Pero esa tampoco fue la primera vez, y acá empieza una especie de mamushkas de historias, porque siempre algo que vos estás pensando o que se te ocurre es muy probable que se le haya ocurrido a una mujer muchos años antes y probablemente con menos derechos de los que vos tenés hoy. En 1912, la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, un estado de Estados Unidos, era un mega centro industrial textil. Los talleres se movían con la mano de obra barata de mujeres, personas migrantes y de chicos y de chicas, porque el trabajo infantil era legal en ese momento. Las condiciones eran tremendas, eran tan malas que se vota una ley que entra en vigor el 1 de enero de 1912 que reduce la semana laboral
de 56 horas a 54 si vos eras una mujer o una persona menor de 18 años, es decir, la mayoría de las personas que trabajaban en la industria. Vos dirás, es un planazo, trabajás menos, pero el problema es que van a cobrar menos también porque les reducen el sueldo. Los empresarios siempre fueron iguales, dijeron, ok, ¿quieren trabajar menos? Entonces les voy a pagar menos. La huelga empieza de forma salvaje cuando las obreras cobran menos, y voy a usar el femenino en esta historia porque la mayoría de las que participan son mujeres y son chicas. Piensen que enero en el hemisferio norte es pleno invierno y la huelga se va a extender durante 2 meses. Contra todos los cálculos de quiénes, de los sindicatos oficiales, que para empezar no organizaban a la mayoría de las personas que trabajaban en esa industria, que eran las mujeres y las personas migrantes. Bueno, que eran súper importantes acá. Deciden darle la espalda. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo hacen una huelga un montón de mujeres, un montón de chicas, un montón de personas inmigrantes sin apoyo sindical y sin experiencia de cómo organizarse? Acá, ojo, hay antecedentes, no es que nunca había habido una huelga. Por ejemplo, en 1909 había habido una huelga en Nueva York de las obreras camiseras, en 1908 había habido una huelga conocida como la huelga del vestido en Chicago, pero eran todas experiencias separadas. Aparece en esta ciudad Lawrence, otra vez, una organización chiquita, alguna gente dirá minoritaria, de izquierda, que era la IWW, que en castellano sería algo así como Trabajadores Industriales del Mundo, pero era una agrupación política y sindical de Estados Unidos. La IWW dice, bueno, llamemos una asamblea para organizar esta huelga, y van 1000 obreras. Esa asamblea vota un comité con 56 titulares y 56 suplentes. ¿Por qué? Porque cualquier militante sindical en ese momento sabía que era muy probable que venga la represión bastante rápido. Ese comité representaba a las nacionalidades que estaban presentes en la asamblea, se hablaban 25 idiomas y 45 dialectos. Problemas había un montón, pero también había muchas ganas de organizarse. Cuando arrestan al primer comité, acá te das cuenta de que las militantes y los militantes sindicales sabían más o menos lo que estaban haciendo. El segundo se concentra en facilitar la participación de las mujeres. Y acá hay un nombre muy importante para subrayar, que es el de Elizabeth Gurley Flynn. Una anécdota muy chiquita para conocerla. La primera vez que pisó un juzgado, Elizabeth tenía 15 años y el juicio era contra ella. El juez le pregunta, ¿usted, señorita, pretende convertir gente al socialismo hablando arriba de un cajón en la calle? Que era lo que estaba haciendo Elizabeth cuando la arrestaron. Y ella le contestó, la verdad que sí. Esa era Elizabeth Gurley Flynn. Este comité organiza guarderías, comedores comunitarios para los hijos y las hijas de las trabajadoras, organizan reuniones de mujeres que son súper importantes porque piensen que en 1912 las mujeres no tenían muchos ámbitos para hablar de política, muchas nunca habían hablado en público, obviamente no discutían de temas ni sindicales ni políticos con sus maridos, mucho menos con varones que no pertenecían a su familia. También se organizan reuniones infantiles para combatir los ataques en la escuela y en los barrios, porque la batalla cultural no empezó ahora, sino que siempre existió. Entonces, en estas reuniones se charlaban argumentos, bueno, de forma más o menos sencilla que cualquier chico o chica pudiera entender. Esa medida específica, la de las reuniones infantiles, fue tan exitosa que se usó después en otras huelgas. Pero hay otra medida también del comité muy importante y que va a hacer también que la huelga tenga repercusión nacional, que es el tren de los niños. Este comité, cuando la represión se empieza a poner bastante dura, piensen que esta huelga tenía muchos enemigos, organizan un tren para sacar a los chicos y a las chicas de la ciudad y los van a recibir en diferentes ciudades de Estados Unidos familias socialistas. Gracias a esa medida, la huelga, por ejemplo, sale en la tapa de un diario nacional por primera vez y se va a hacer conocida en muchos lugares. La huelga de Lawrence termina en marzo con este resultado. Jornada reducida, aumento de salarios y reconocimiento de los sindicatos. Contra todos los pronósticos, trabajadoras no calificadas y sin experiencia sindical no solamente le ganan a las empresas, sino que encarnan con su lucha la relación estrecha entre las demandas económicas que ellas representaban con el pan y la lucha por una vida digna que ellas representaban con las rosas. De hecho, esa huelga se va a hacer conocida, se hizo conocida hasta el día de hoy, como la huelga de pan y rosas, justamente porque simboliza esa unión. Acá adelanto un poco la historia unos años para hablar de otra huelga de mujeres que fue contra todos los pronósticos en un contexto muy distinto, el de las costureras de la fábrica de los jeans Lee. Margaret Thatcher estaba dando sus primeros pasos como primera ministra
y el desempleo crecía al mismo ritmo que la recesión en el Reino Unido. Y acá, hablando de anécdotas para conocer a alguien, Margaret Thatcher, antes de ser primera ministra, había sido ministra de Educación. Y una de las primeras medidas que toma es anular la copa de leche, que era la copa de leche que tomaban los chicos y las chicas en la escuela, pero que era sobre todo importante para los chicos que venían de familias pobres. Uno de los sobrenombres, Thatcher tenía muchos, que tenía Margaret Thatcher era Thatcher the Milk Snatcher, que significa Thatcher la ladrona de leche. Solo que bueno, en inglés es mucho más gracioso y suena mucho mejor. Por cosas como esta, cuando Thatcher se murió, hubo festejos en todo el Reino Unido. Si no me creen, googleen. Cuando Vanity Fair decide cerrar su fábrica en Greenock, en Escocia, las trabajadoras le dicen que no a la indemnización que les ofrecen y ocupan la planta. ¿Por qué? La mayoría eran jóvenes, la mitad llevaba el único ingreso a su hogar y ellas sabían muy bien que si perdían ese trabajo no iban a conseguir otro. La tasa de desempleo femenina era mucho más alta que la tasa de desempleo promedio en todo el país. Las huelguistas no es que tenían un super plan, pero se organizaron muy rápido con un comité y con 2 turnos para ocupar la fábrica 24 horas. Ellas sabían que lo más importante era que se quedaran ahí. Los dueños llamaron a la delegada porque ellas sí tenían sindicato y le dijeron, mira, lo que te vamos a pedir, por favor, es que no toquen las máquinas porque no las queremos perder. Ella le dice, sí, no te preocupes, lo único que les pedimos es acceso a la cocina. Y la empresa, como en una muestra de buena voluntad, le dice, bueno, está bien, úsenla para prepararse algo. Bueno, ellas instalan ahí su centro de operaciones y con lo que no contaba la empresa era con que ellas conocían a todo el mundo. Entre ese todo el mundo estaba la esposa de un obrero de mantenimiento que les da la llave maestra de la fábrica. Y a partir de ese momento, ellas empezaron a mandar el LI. La medida la sostuvieron sobre todo con la solidaridad de la ciudad. Los colectiveros las llevaban gratis desde y hacia la fábrica, los comercios les donaban comida. Algo súper importante es que los portuarios británicos y los portuarios irlandeses se negaron a transportar cualquier producto de la empresa. Y otra cosa es que cada trabajadora recibió durante todas las semanas que duró la huelga un ingreso para su familia del fondo de huelga. Y era según tus necesidades. Si vos tenías hijos e hijas, recibías una cantidad, si eras mamá soltera, si eras sostén de hogar. Solamente una porción muy chiquita de las trabajadoras abandonó la toma, pero nunca lo hizo por no poder sostener a su familia. Y acá te hago un subrayado muy importante, que es que cada vez que veas a alguien en una marcha, en una actividad, con una caja que dice fondo de huelga o fondo de lucha, tengas en cuenta esto, de que hay una familia que está dependiendo de ese ingreso y que es súper importante para que se mantenga la huelga. El sindicato acá, que existía, o sea, que estaba, no se acercó nunca a la toma. En el único momento que van a hablar con las trabajadoras, uno de los dirigentes, que por supuesto era un varón, le propuso protestar en una casa rodante enfrente de la fábrica para no tener problemas legales. Las trabajadoras le dijeron de ninguna manera y entonces el sindicato les retiró el apoyo, que igual nunca nadie supo cuál era porque en realidad nunca las apoyaron. La medida continuó sin respaldo oficial hasta el 24 de agosto de 1981. Ese día ganaron y cuando ganaron dicen que en Greenock se festejó en toda la ciudad porque la gente lo sintió como un triunfo propio. Hace algunos años les preguntaron a las trabajadoras si volverían a hacerlo. Se los preguntan porque unos años después la fábrica cerró, entonces les preguntan, bueno, ¿ustedes creen que valió la pena? ¿Volverían a hacer algo así? Y ellas dijeron, por supuesto que sí. Me gusta mucho esta historia porque cuando pensamos en general en la resistencia contra gobiernos como el de Margaret Thatcher, contra los cierres de empresa, en general resistencia contra los gobiernos neoliberales, tenemos en la cabeza la cara de un minero o la cara de un trabajador. Las mujeres siempre están como acompañantes y siempre aparecen como personajes secundarios. Pero ellas muchas veces, sin el apoyo oficial y otras tantas veces en contra de una negativa oficial, se organizan por fuera de las estructuras tradicionales, inventan o reinventan alianzas, métodos de lucha y sus victorias, lo que tienen más interesante y más valiosas, es que siempre superan el terreno sindical. Y acá hago algunas notas al pie. Sé que algunas de estas huelgas que elegí no fueron huelgas estrictamente algunas, en otras no participan solamente mujeres, pero bueno, siempre lo decisivo está en esas alianzas y en esas formas que encuentran esas luchas que se dan. Pero lo que me interesa subrayar es que la participación femenina nunca es por default. Siempre está rompiendo algo para imponerse. Puede ser un sentido común, esto de las mujeres no pueden organizarse.
Puede ser un punto de vista conservador, esto de no hay condiciones, no a la relación de fuerzas, es minoritario. O, por ejemplo, con un clima de escepticismo. Si todas las huelgas están siendo derrotadas, ¿por qué yo me arriesgaría? ¿Por qué haría una huelga? El resultado de las huelgas de mujeres no se mide tampoco solamente por lo que pasa en la mesa de negociación. Siempre desborda en las organizaciones, desborda en las casas, desborda en las propias mujeres, porque quiebra, aunque sea durante un rato, la normalidad de sociedades donde la mayoría de las mujeres, además del lugar que les da su clase social, están condicionadas por lo que se espera de su género, porque son mujeres. La participación política rompe, al menos por un rato, ese orden que se sostiene en naturalizar cosas que no son naturales, que es, por ejemplo, que muchas personas trabajen para que pocas se queden con todo y sean cada vez más ricas, y que todo lo que se necesita para que la sociedad siga funcionando, para que se reproduzca todos los días, dependa del trabajo gratuito que hace una mujer, un adolescente o una niña. Algo que me quedo pensando, las conclusiones o lo más importante de estas experiencias y estos momentos tan distintos, es que la recuperación del lenguaje de la huelga, la idea de parar el mundo para exigir que escuchen nuestros reclamos, implica, por un lado, el reconocimiento de la fuerza propia, pero también porque la herramienta elegida no es cualquier herramienta. Esa elección también es el testimonio de la fuerza social que, valga la redundancia, fortalece la lucha de las mujeres, que es la fuerza de las trabajadoras y de los trabajadores. Esa clase que cada tantos años siempre alguien dice que está muerta, que ya no tiene más fuerza, pero la realidad insiste en desmentirlo todos los días. Y las huelgas de mujeres son exactamente eso. Son un desafío, son una resistencia, sobre todo una resistencia a que se le ponga el punto final a una historia que se sigue escribiendo, que lo ves cada vez que alguien calcula el costo de un paro nacional o de una huelga general en cualquier país. Si hay bibliografía obligatoria, hay bibliografía complementaria. Norma Rae es una película de 1979 dirigida por Martin Reed. Sally Field interpreta a una trabajadora textil de Alabama que quiere organizar el sindicato en su fábrica. Aunque cambiaron muchas cosas desde los años 70, hay un montón de escenas en esta película que podrían verse hoy en cualquier lugar de trabajo. Pan y Rosas es una película del año 2000 dirigida por Kel Loach. Es la historia de un grupo de trabajadoras que limpian edificios en la ciudad de Los Ángeles. Muchas son inmigrantes y quieren organizar su sindicato. El nombre de esta película es un homenaje directo y está inspirado en la huelga de 1912 de la ciudad de Lawrence. Por último, Miss Carbón es una película de 2025 dirigida por Agustina Macri. Cuenta la historia de Carla Rodríguez, Carlita, una mujer trans que se transformó en la primera minera de Río Turbio. Una de las mejores cosas que tiene es que muestra luchas que siempre estuvieron mezcladas y que algunos dicen que no tienen nada que ver. Seguro vos también tenés tu bibliografía obligatoria, podés comentarla acá abajo y nos vemos la próxima.